Vamos a ponerlo así porque pues no puedo ver los mensajes. Entonces, anteriormente, cuando nos tocaba el seminario, ¿no? Normalmente los alumnos preparaban una pequeña exposición sobre algunos puntos y era calificado, pero desde que es virtual me parece que ya se ha dejado de hacer ello, aunque en los posteriores seminarios sí se podrían repartir, no sé, depende de los doctores que estén a cargo. Entonces vamos a hablar, es muy breve en realidad, sobre enfermedad acidopéptica. Lo que me interesa es que algunos conceptos queden bien claros, ¿no? No va a haber mucha información. Entonces, antes de hablar de enfermedad acidopéptica, tenemos que saber que el estómago tiene algunas regiones anatómicas y funcionales, ¿no? Dentro de las partes anatómicas, el estómago está dividido en fondo, en cuerpo, que se traza, ¿no? En fondo se traza una línea horizontal a nivel del cardias, lo que está por arriba es el fundus, el fondo. Luego el cuerpo del estómago, que llega hasta la incisura angularis, se traza una línea vertical en este caso, y todo esto es el cuerpo, el estómago. Y la parte final viene a ser el antro. Entonces, estas son las tres partes anatómicas importantes del estómago, que es el que se encarga de la secreción de ácido, ¿no? Y tiene dos partes funcionales. Las glándulas oxínticas, que abarcan más o menos el 80% de todo el componente glandular del estómago, las glándulas oxínticas, que están conformadas por las células parietales o oxínticas. Las células parietales son estas células que segregan ácido clorhídrico, que vemos acá. Esta es una célula parietal que segrega ácido clorhídrico y que mayormente va a estar aquí en el cuerpo del estómago. Y esta célula parietal también secreta otra sustancia. No sé si ustedes recuerdan, aparte del ácido clorhídrico, de los iones hidrogeniones que secreta la célula parietal. Baja el factor intrínseco, ¿no? Entonces la célula parietal no solamente secreta ácido clorhídrico, sino factor intrínseco. Y el otro porcentaje está conformado por las glándulas pilóricas. Las glándulas pilóricas, conformadas por las células G, estas están a nivel del antro, sobre todo, ¿ya? Las células G. Y acá vemos una célula G en la parte del antro. Esta célula G va a ser esta célula parietal va a secretar iones hidrogeniones, ¿no? Entonces, esta es la parte funcional, ¿no? Las glándulas oxínticas, células parietales u oxínticas que secretan ácido, y en el antro tenemos, eso sí se tienen que memorizar. Entonces, ¿cuáles son estas vías? Estas vías que ayudan a regular la secreción de ácido. Existen tres vías: la vía neurócrina, la vía hormonal y la vía paracrina. En la vía neurócrina lo que vamos a tener es que se va a liberar un neurotransmisor y que se va a unir a un receptor de esa célula parietal, ¿no? Acá esta es la célula parietal que está en el cuerpo del estómago, ¿no? La que va a secretar ácido. Entonces, se une un neurotransmisor, en este caso la acetilcolina, al receptor de la célula parietal. La célula parietal tiene varios receptores, se une a este receptor específico, la acetilcolina, que es el M3, y eso va a hacer que se secrete ácido, ¿no? Iones hidrogeniosos. Esto es en la vía neurócrina. En la vía hormonal va a haber una célula que está lejana, en otro sitio muy lejano en el cuerpo quizás, y en este caso la célula G, y esta va a liberar una sustancia, en este caso la gastrina, que va a viajar por la sangre, y esta va a unirse a un receptor también de la célula parietal. En este caso, ese es otro receptor, que es la colecistoquinina 2. Entonces, la gastrina se une a la colecistoquinina 2 y va a liberar ácido, ¿no? Entonces, en estas dos vías vemos que se libera ácido, la vía neurócrina y la vía hormonal. Y tenemos esta otra vía, la paracrina, en la cual tenemos células vecinas, en este caso la célula enterocromafin-like, que libera histamina, y esta célula vecina va a liberar histamina, que se va a unir al receptor H2 de la célula parietal también, para liberar ácido. Pero en esta vía paracrina existe también un influjo negativo, la célula D, la célula que secreta somatostatina. Esta somatostatina se une también a la célula parietal por este receptor, que es el SSTR2, receptor de la somatostatina 2,
y va a inhibir a la célula parietal para que no libere ácido. Entonces hay un equilibrio entre la producción, la estimulación y la inhibición de ácido, ¿no? Y esto se hace por vía paracrina. La célula D actúa por vía paracrina. Entonces estas son las tres vías que regulan la secreción de ácido. El sistema nervioso entérico es muy importante porque a nivel del plexo submucoso de Meissner tenemos todas nuestras terminaciones nerviosas y a través de esas terminaciones nerviosas es donde muchos de ellos se van a liberar neurotransmisores, ¿no? Como en el caso de la acetilcolina, ¿no? Es importante conocer nuestro sistema nervioso entérico a nivel del plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico de Auerbach, ¿no? Esta es nuestra anatomía glandular. Entonces, estas células que hemos visto oxínticas, nuestras células G, están acá, ¿no? En esta glándula, ¿no? Glándula oxíntica. En la glándula oxíntica o parietal tenemos nuestras células parietales, las células enterocromafin line, nuestra célula también que libera principal, ¿no? Que libera pepsinógeno, y también tenemos otras células, ¿no? Este es normalmente el istmo de esta glándula. Todo esto es la base, ¿no? La base, el cuello y el istmo que está arriba, ¿no? Tenemos varios tipos de células en nuestra glándula oxíntica. En la glándula pilórica también tenemos otros tipos de células, sobre todo las células G que liberan gastrina, que están en las glándulas pilóricas, ¿no? Como ven aquí, no tenemos células G a nivel de las glándulas oxínticas, ¿no? Las que están en el cuerpo, el estómago, no tenemos. Y tenemos células de que liberan somatostatina tanto en la glándula oxíntica como en la glándula pilórica. Y nuestras células enterocromafinas. Entonces es importante, la glándula oxíntica tiene mayor tipo de células, ¿no? Que van a regular la acidez a diferencia de las glándulas pilóricas que como componente principal tenemos esta célula G que libera gastrina. Todos ellos son estimulantes de la acidez, ¿no? Menos la somatostatina. Entonces, en resumen, tenemos acá nuestra célula parietal con todos sus receptores que yo les he explicado, ¿no? El receptor M3, la acetilcolina se une a el receptor SSPR2, la somatostatina se une a inhibiéndolo, el H2, la histamina actúa aquí, y la colecistoquinina 2, donde la gastrina actúa. Entonces, las células parietales secretan ácido clorhídrico. Al final, su función es secreción de ácido a nivel de esta bomba, hidrógeno, potasio, ATPase. Entonces, el ácido no es del todo malo, ¿no? El ácido facilita la digestión de lo que consumimos, de nuestras proteínas, facilita la absorción de hierro, de vitamina B12, de calcio y previene el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, el tener ácido en el estómago es positivo, en realidad. ¿Dónde viene lo malo? En realidad, cuando estos niveles de ácido se exceden, tiene que haber un equilibrio. Sin embargo, cuando estos niveles exceden, como menciona acá, y vencen los mecanismos de defensa, ahí es donde se producen las úlceras, ¿no? Las gastritis, las erosiones, ¿no? Cuando hay un desequilibrio entre los niveles de ácido y nuestro mecanismo de defensa. Entonces, todo ello tiene que ser regulado, tiene que haber una regulación. Entonces, ¿quiénes son los principales estimulantes de la secreción de ácido gástrico? Como hemos visto, la gastrina, a través de sus células G, que actúa en el receptor de colecistoquinina 2. La histamina, a través de las células oxínticas enterocromafin, que actúa a nivel de este receptor H2, y la acetilcolina, que es liberada por las neuronas postganglionares y que actúan a nivel de receptor M3. Entonces, estos son nuestros principales estimuladores. Pregunta de residencia, inclusive. Los principales estimulantes del ácido es la gastrina, la histamina y la acetilcolina. El principal inhibidor de esta secreción ácida viene a ser la somatostatina, que es liberada por nuestras células D oxínticas. Y hemos visto que estas células D oxínticas están en el cuerpo y también en el antro, ¿no? Es importante la localización porque vamos a ver que depende en dónde esté localizada la gastritis para saber si va a haber estimulación de ácido o disminución de ácido, porque depende del tipo de gastritis para ver hiperacidez como también hipoacidez, o sea, hay gastritis que nos disminuyen también la secreción. Entonces, están en las células oxínticas, las somatostatina,
parietales o en el antro. La infección por estimulante de la secreción ácida. Así que pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es el principal estimulante de la secreción ácida? La gastrina. ¿Ya? Esta está presente en las células G, se sintetiza como una molécula precursora. Hay dos clases de receptores de colecistoquinina, pero la gastrina se une a la colecistoquinina 2, ¿ya? Al receptor de colecistoquinina 2. La colecistoquinina 1, receptor de colecistoquinina 1, es el que está en la vesícula, ¿no? Y que es estimulada por la colecistoquinina. La gastritis exógena endógena estimula inclusive la secreción de insulina y se ha sugerido que esta hipergastrinemia inducida, ¿no? por la gastrina, por los IBP, porque los inhibidores de bomba ocasionan hipergastrinemia, porque como reducen la acidez, el cuerpo hace lo contrario y se comienza a producir bastante gastrina para en compensación con esta disminución de acidez, ¿no? Y eso puede hacer que se mejore el control de glucosa de los pacientes porque la gastrina estimula la secreción de insulina. Entonces, la gastrina, ¿cómo se regula? Acá vemos nuestra célula, este es el antro. Sabemos que la gastrina es liberada por las células G que están en el antro. Entonces, estas, ¿cómo se estimulan? Normalmente, si yo libero mucha gastrina, mis células D se activan, ¿no? Estimulo las células D y estas me inhiben. Entonces, hay un equilibrio entre ellas, ¿no? La acetilcolina, por ejemplo, estimula la célula G para que libere ácido. Esta célula G esta gastrina puede viajar por la sangre, como hemos visto, por la vía hormonal y estimular a la célula parietal para que se libere ácido. Puede también estimular a la célula enterocromafin light para que libere histamina. Y de paso, esta también estimula la célula parietal. Entonces, como ven, hay todo un circuito, ¿no? Para la regulación de ácido gástrico, ¿no? Esta célula G que libera gastrina viaja por vía hormonal y también estimula la célula D que a la vez la inhibe. Y de esa manera se mantiene un equilibrio. Entonces acá vemos, por ejemplo, una infección crónica por Helicobacter inhibe a la célula D que libera somatostatina y de esa manera como la inhibe, no va a haber aumento de la acidez, ¿no? En una infección por Helicobacter crónica. En el caso de la acetilcolina, esta es liberada por las neuronas postganglionales. Acá vemos, por ejemplo, la acetilcolina actúa a nivel del receptor M3, se produce la liberación de calcio, estimula a la bomba de hidrógeno potasio TPasa y se secrete ácido. También estimula la célula parietal directamente inhibiendo la secreción también de somatostatina, como vemos por aquí. ¿Ya? Entonces también estimula la célula D y de paso esta también la inhibe, habiendo una regulación. La histamina, que es el tercer estimulante de la secreción ácida, vemos que actúa por vía paracrina usualmente con sus células vecinas, según el receptor de H2 y estimula la secreción de ácido. Y en este caso inhibe célula D, ¿para qué? Para que haya mayor producción de ácido, ¿no? Entonces la célula enterocromafin inhibe a la célula D, normalmente, la enterocromafin light por acción paracrina, inhibe la célula D. Indirecta, ¿no? Directamente estimulando la parietal e indirectamente inhibiendo la célula D. Acá vemos las acciones inhibitorias de la somatostatina, es el gran inhibidor. Tenemos 3 estimulantes y un gran inhibidor. La célula D inhibe la célula gastrina, inhibe a la enterocromafin, la célula que libera gastrina, inhibe la enterocromafin light y también inhibe a la célula parietal. Es el gran inhibidor. Entonces, este es el cuadrito resumen. Tenemos nuestros estimulantes, la acetilcolina, tenemos la histamina, nuestro otro estimulante, y tenemos la gastrina, y nuestro único inhibidor. Las bombas de hidrógeno potasio ATPasa. ¿Por qué son importantes? Porque al final es la vía final de la liberación de ácido, ¿no? Han visto que se activa la célula parietal y esta por dentro de la célula parietal va a haber una serie de mecanismos que hacen que al final se libere el ácido. Acá tenemos varias bombitas de hidrógeno potasio en reposo cerraditas. Si yo, por ejemplo, doy un omeprazol a un paciente en las cuales estas células parietales están en reposo, descansando, se podría decir, no va a haber ninguna acción. ¿Y cuándo están en reposo las células parietales? Cuando estamos en ayuno.
Entonces, si yo doy omeprazol a un paciente el cual no va a ingerir ningún alimento después de media hora por lo menos, entonces no va a haber acción del omeprazol en la célula parietal porque el paciente no ha ingerido ningún alimento. Entonces, para que actúe el omeprazol necesitamos que estas células parietales estén estimuladas, para que las bombitas estén expuestas en el lumen y pueda actuar el omeprazol ahí, inhibiendo a las bombas de hidrógeno potasio ATPase. Por eso, una vez que uno toma un inhibidor de bomba, un omeprazol, a la media hora, 20 minutos, tiene que ingerir alguna comida. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se activen las células parietales, ¿no? La ofensiva y defensiva. Entonces, habíamos hablado al inicio que todo se trata de un equilibrio, ¿no? Nosotros tenemos varios factores que alteran a nuestro epitelio, ¿no? A nuestra mucosa gástrica, ¿no? Los corticoides, cualquier tipo de toxina, los radicales libres, los antiinflamatorios. Nosotros tenemos factores protectores, nuestro moco, bicarbonato, la integridad de nuestro epitelio, ¿no? Tenemos también un flujo sanguíneo óptimo, por eso los pacientes con hipertensión pueden verse alterados, su mucosa gástrica también, sobre todo los que no controlan, ¿no? El moco, el bicarbonato, ¿cuándo disminuye? Si yo ingiero, por ejemplo, alcohol, si ingiero algún antiinflamatorio, va a alterar el moco y el bicarbonato, mi factor protector del estómago, ¿no? Y de esa manera se producen las úlceras, las erosiones. ¿Qué enfermedades están asociadas a esta enfermedad ácido péptica? La infección por Helicobacter, van a escuchar ustedes, que es la enfermedad en realidad más asociada con enfermedad ácido péptica en la actualidad. Puedo tener acá una infección aguda, en la cual en una infección aguda hay un incremento de la somatostatina, ¿no? Cuando normalmente se incrementa la acidez, la somatostatina actúa rápidamente y se incrementa para disminuir la gastrina y disminuir el ácido. Esa es la respuesta de nuestro cuerpo, tratar de buscar el equilibrio y busca disminuir el ácido, porque es una infección aguda, ¿no? Momentánea en este momento. Cuando es una gastritis antral, muchas veces crónica, como solamente se va a afectar el antro, el cuerpo va a estar libre, o sea, donde están mis células parietales va a estar libre, entonces el ácido se va a incrementar. Disminuye la somatostatina por afectación de acá de la parte de la parte antral, incrementa la gastrina, incrementa el ácido. Y las células parietales siguen produciendo más ácido. Y en la pangastritis, como se afecta a todos, sí hay disminución del ácido, ¿ya? Entonces, las úlceras duodenales se manifiestan un incremento de la gastrina, ¿no? Hay un incremento de gastrina y por eso se forman usualmente esas úlceras duodenales. En la úlcera gástrica puede haber una producción de ácido en realidad basal normal muchas veces, o también puede haber disminuida y eso depende del tipo de infección, ¿no? Si es aguda, si es crónica, pero usualmente en las duodenales es donde hay mayor incremento de la gastrina, en las úlceras duodenales. Si uno hace un test de secreción gástrica, por ejemplo, en los pacientes, vamos a ver sujetos normales, el promedio cuál es, en la úlcera duodenal está incrementado, en la úlcera gástrica levemente disminuido y en los gastrinomas, que son tumores que secretan gastrina, está muy aumentada. Este es un test que se hace usualmente para detectar gastrinomas, un test funcional. Muy elevada está la gastrina en pacientes que tienen estas tumoraciones que secretan en estos gastrinomas, ¿no? Que secretan gastrina. En la enfermedad de Soling-Grelison, que es justo lo que les comentaba, es los pacientes que tienen tumores que secretan gastrina, se localiza principalmente en el duodeno y en segundo lugar en el páncreas, ¿ya? ¿Cómo se caracteriza? Son pacientes que forman múltiples úlceras duodenales usualmente. Las secreciones de gastrina están muy elevadas y eso hace que se formen estas úlceras por demasiada gastrina que existe. Entonces, lo típico es encontrar úlceras en el duodeno. Obviamente el tratamiento es quirúrgico, resecar el gastrino, ¿ya? Entonces, la secretina normalmente estimula tanto la somatostatina, que es el inhibidor, como la gastrina. Intenta llegar a un equilibrio, ¿no? Pero es tanto el desequilibrio y tanta la producción de gastrina que no pueden vencerlo. Este cuadrito ya les presenté. Los antiinflamatorios. Entonces hemos visto la enfermedad por Helicobacter, hemos visto este gastrinoma, este tumor que secreta gastrina. La gastropatía por Aines también es bien común porque hay muchos pacientes
que ingieren antiinflamatorios no esteroideos por enfermedades reumáticas, sobre todo los pacientes de la tercera edad. Entonces, hay dos tipos de AINES, de acuerdo a dónde actúan, a nivel de qué receptor. Entonces, el COX-1, que se encuentra en la mayoría de los tejidos, incluido en el estómago, y COX-2. Entonces, la idea es que sea específico, tratar de usar un AINE inhibidor de la COX-2, ya que tiene muy poca actividad en el estómago, entonces no va a alterar mucho la acidez, ¿no? Y no va a ser tan favorecedor de las úlceras gástricas, los inhibidores de COX-2. Este es un cuadro bastante antiguo, pero muy útil para que ustedes vean el riesgo de hemorragia digestiva que se produce por la ingesta de antiinflamatorios. Es decir, pacientes que acuden a las emergencias por hemorragia digestiva y que han estado tomando días antes o semanas antes antiinflamatorios. ¿Cuál es uno de los más potentes en producir úlceras? Es el ketorolaco. Tiene un riesgo relativo de 24,7 en comparación, por ejemplo, con un ibuprofeno, que tiene un riesgo de 3,1. Y el ketorolaco se usa bastante en la actualidad, en un laboratorio lo produce bastante. Entonces, nunca debería tomar ketorolaco, no, tampoco es eso, pero sí tengo asociarlo con un protector gástrico o de repente usarlo pocos días. El ketorolaco es un muy buen analgésico en el postoperatorio. Si alguno de ustedes ha tenido alguna cirugía abierta, sabe lo que es un dolor a nivel de la herida operatoria. Es muy doloroso y la recuperación a veces es muy lenta en una cirugía abierta, y es uno de los medicamentos que puede mejorar el dolor, el control del dolor en comparación con el resto, ¿no? El ketoprofeno también es otra opción y tiene menos riesgo para producir hemorragia digestiva, pero han visto, miren, el naproxeno también, el Apronax, también está entre los que tienen mayor riesgo, ¿ya? Naproxeno, hasta el ketoprofeno, menos riesgo el ibuprofeno, sería una buena opción. ¿Qué otra enfermedad es frecuente? Últimamente, y ya no está frecuente porque este tipo de cirugías BIROC2 ya no se hacen en la actualidad. Pero hace poco he tenido justo una paciente en la clínica posoperada de cáncer gástrico con un BIROC2. No es muy frecuente, actualmente se hacen las derivaciones en IDERRUX. Cuando lleven cirugía ustedes van a ver eso. Entonces, ¿qué pasaba en el BIROC2? Sacaban el estómago y lo que hacían es levantar un asa, ¿no? Esta parte del asa yeyuna la levantaban hacia acá arriba, ¿no? Sacaban el estómago, cosían y esta asa la levantaban y hacían una anastomosis acá. Y por aquí ven que está el colédoco, que está el Wilson, y acá está la vía biliar, la ampolla, ¿no? Esta zona la cerraban, ¿no? La idea era que la secreción biliar todavía se produzca y que suba hasta acá, pase y de ahí ayude a digerir los alimentos, ¿no? El problema es que esta cirugía ocasiona mucho reflujo biliar, la bilis sube y se queda muchas veces en el estómago y hay mucho reflujo biliar. A veces también se pueden producir úlceras opciones, ¿no? Por esta cantidad de reflujo biliar, por eso es que ya no se hace ese tipo de cirugía. Pero esa es una cirugía que tenía ese tipo de complicaciones. Sobre todo, esta es otra de ellas, el síndrome de antro retenido, ¿no? ¿Qué pasaba en el antro retenido? No sacaban todo el antro del paciente, ¿no? Entonces, como no sacaban el antro, ese antro tenía células G y seguía produciendo gastrina, ¿ya? Produciendo gastrina y seguía produciendo estimulación de la estimulación, ¿ya? Entonces producía gastrina, liberación de gastrina, se producía una hipersecreción de en las células parietales que quedan. Pero si por ahí dejo un poquito de antro, como en esta patología, en síndrome de antro retenido, sigo liberando gastrina y sigo estimulando la célula parietal, ¿no? En este caso no había células que estimulen la célula, o no debería haber en esta cirugía células que estimulen a la célula parietal. Ya, chicos. Bueno, eso es lo que les quería traer en realidad para el seminario. No sé si tienen alguna pregunta. En realidad, lo que tienen que llevarse a casa, lo principal que tienen que llevarse es nuestras guías de regulación. A ver, Nicole.
Sí, doctora, disculpe. Tenía una consulta. Mencionó sobre el omeprazol que era recomendado tomar y a los 30 minutos aproximadamente consumir algún tipo de alimento. ¿Hay un... Sí, ¿Tiene que ser 30 claro. minutos o cuánto máximo se podría esperar? Porque algunos lo consumen en ayuno al inicio y después. Idealmente de 20, claro, claro. Idealmente más o menos de 20 a 30 minutos, ¿no? De 20 a 30 minutos hasta esperar que haya la absorción también del medicamento, la liberación. Recuerden que muchos omeprazoles vienen en cápsulas, por ejemplo, se tiene que disolver la cobertura, ¿no? La recubierta de la cápsula para poder absorberse, entonces más o menos 20 a 30 minutos. Idealmente, pero ya saben que la idea es consumir alimentos después, porque saben que si toman su IBP y no consumen alimentos, no va a haber absorción, o sea, no va a haber efecto del medicamento si ustedes se quedan en ayuno, ¿no? Más de media hora, 40, una hora, el medicamento se va a absorber, pero no va a producir ningún efecto. Doctora, y en caso de que ocurriera eso, ¿qué le podríamos explicar al paciente? O sea, en caso de que venga un paciente y nos diga de que ya pasó 2 horas, ¿puede volver a tomar otra dosis? ¿O ya, o solo una ranitidina? ¿O ya, cómo haría en ese caso? Bueno, mal le va a hacer con el medicamento, claro. Pasado 2 horas y no ha consumido, debería consumir. El paciente, si la señal está mal acá, no sé. Si el paciente se ha olvidado de comer, ha tomado el omeprazol, ha pasado 2 horas y no ha comido nada, podría repetir la dosis, podría tomar de nuevo otra dosis de omeprazol. Sobre todo si es un paciente que tiene una úlcera, ¿no? Si es un paciente que tiene una úlcera, que es importante que tome el omeprazol, ¿no? Porque hay pacientes también que toman omeprazol sin requerirlo, ¿no? Porque se les ha hecho un hábito consumir en la mañana, ¿no? Pero si no lo requiere, han visto, no es necesario. Si uno no requiere tomarlo, no tengo úlcera, no tengo ninguna enfermedad, no debería tomar omeprazol porque han visto que dificulta la absorción de hierro, la absorción de calcio, la absorción de vitamina B12. O sea, el ácido es bueno que esté en el estómago, ¿no? Es bueno, pero en equilibrio. Entonces yo tengo que evitar consumir AINES, tengo que evitar consumir alcohol, ¿no? En grandes cantidades, ¿no? Para que no altere mi capa mucosa, ¿no? El estómago, el agua hervida, por el riesgo de infección por helicobacter, ¿no? El agua siempre hervida, las frutas y verduras bien lavadas, para evitar infección. Gracias, doctor. Ya, ok. Bernardo. Después de la gastroduodenostomía que se explicó en la última diapositiva, el paciente podría presentar algún tipo de anemia por, digamos, la disminución del factor intrínseco por las células fetales que están en el estómago, o otro tipo de anemia, Claro, o cómo se combatiría. claro, de ahí Bélgica, claro, porque recuerden que las células parietales están en el estómago, están en el cuerpo del estómago. Si hacen una gastrectomía total, no van a producir factor intrínseco. Entonces, ese paciente va a tener que recibir vitamina B12 de por vida. Recuerden eso, ¿ya? Vitamina B12 de por vida. Igual pasa con la absorción de hierro. Si bien el hierro se absorbe en el duodeno, se absorbe en el intestino, pero necesita un medio ácido favorecedor. Entonces puede haber cierta deficiencia de hierro. Entonces siempre hay que hacer seguimiento a los pacientes y ver si requieren o no algún suplemento. Pero de vitamina B12 sí o sí. Requieren sus ampollas de vitamina B12 mensual. Al principio semanal, luego mensual. Toda la vida. ¿Ya? En Bélgica. Sí, doctora, buenas tardes. En el caso de la gastritis antral causada por la infección por Helicobacter pylori, no entendí muy bien por qué es que se disminuye la somatostatina. Ya. En este caso de la gastritis antral, ¿no? Sabemos que en el antro
tenemos nuestras células G. En el cuerpo del estómago tenemos nuestras células parietales, ¿no? En el antro, cuando solamente hay infección a nivel antral, entonces ustedes saben que la liberación, o sea, la gastrina no solamente estimula la célula parietal, sino también estimula a la célula que libera somatostatina. Estimula las dos, o sea, al ácido y también al inhibidor. Entonces, en este caso, no va a estimular a la célula de somatostatina porque va a estar afectado. Por eso es que hay disminución de la secreción de somatostatina. ¿Ya? Entonces, la gastrina tanto estimula la secreción como también actúa para disminuir, estimula la somatostatina para que el equilibre, se podría decir, ¿no? Por eso es que la gastrina comienza a disminuir. ¿Ya? Disminuye la somatostatina. Al final, como disminuye la somatostatina, hay un incremento de la gastrina posteriormente, ¿no? Porque como este es el inhibidor, si este disminuye, la gastrina se comienza a incrementar. Esto sobre todo pasa en las gastritis más crónicas, ¿no? No tanto en las gastritis agudas, ¿no? Las gastritis que tienen tiempo, ¿no? Y por eso al final hay un incremento del ácido. La célula parietal sigue estimulada, secretando la célula parietal, ¿no? Y en el caso de ellos no hay si bien es cierto, no hay gastrina que estimule el ácido, pero tampoco hay somatostatina para que lo pueda inhibir, ¿no? ¿Ya? Es un poquito a veces complejo esta partecita. La idea es que tienen que saber que las infecciones por Helicobacter no producen disminución del ácido, no producen incremento de ácido, ¿no? También algunas producen disminución de la acidez. También porque si el área donde se libera la somatostatina está afectada, entonces no puede equilibrar, mi ácido va a seguir aumentando, ¿no? Y bueno, ya han visto, en las pangastritis, cuando se afecta todo, sí hay una disminución del ácido, cuando ya hay una afectación de todo, ¿no? Por eso lo importante es la parte anatómica, fondo, cuerpo, antro, y la parte funcional, mis células parietales en el cuerpo, mis células G en el antro, el estómago, ¿no? Y recordar que la célula G es la que libera la gastrina, que es la gran estimuladora, ¿no? La gastrina es la gran estimuladora de la acidez, la que más va a actuar a nivel de la célula parietal que va a estar en el cuerpo, ¿no? Vía normalmente la vía que utilizan ellos es la vía neurocrina, ¿no? Y en los otros casos de la, a ver, vamos a ver, esto también es importante. Acá, esta de acá, ¿no? Entonces, mi célula gastrina que está en el antro del estómago, ¿no? Viaja por los pequeños vasitos sanguíneos que están en el estómago y va a comenzar a estimularla, ¿no? ¿Ya? Parece que fuera esta lejana, ¿no? Pero también hay células G están en el antro, que un poquito lejanas del cuerpo, porque las células parietales están en el fondo también, en el cuerpo, en el fondo, ¿no? Y esa está en el antro. Y en realidad esos gráficos son son directos, son lo más importante, ¿no? Por eso no hay mucha información acá, ¿no? Y es una información bien, poquito resumida, ¿no? Para que ustedes solamente sepan eso y no se les vaya a olvidar, ¿no? Inclusive en un inicio, cuando uno crea los primeros fármacos antiácidos, recuerden que los inhibidores de bombas no son tan viejos, no son relativamente nuevos. Antiguamente, cuando había una úlcera, el tratamiento era quirúrgico, los operaban a los pacientes, por eso hace algunos años veíamos duros pacientes con derivaciones, con Billroth, por úlceras gástricas, porque no había omeprazol y la rinclina no es tan efectiva para curar una úlcera. Entonces, habían cantidad de cirugías, todo era quirúrgico. ¿Por qué? Porque tenían antiácidos que actuaban donde a nivel de los liberadores de histamina, o sea, del enterocromafin, actuaban a ese nivel, actúan a nivel de otros tipos de receptores, entonces no eran tan específicos para inhibir la acidez, no actuaban en esta bombita, sino actuaban acá, en estos receptores. Pero al actuar en estos receptores, en los cuales esos receptores también podrían estar en otras células, tenían muchos efectos adversos. Ese era el problema. Desde que se creó el omeprazol que actúa en esta bombita, que está por aquí, ¿no? Cerca ahí, liberando hidrogeniones, la acidez se puede inhibir bien, o sea, y puede ayudar a estabilizar el coágulo inicial que se forma en una úlcera, ¿no? Que está sangrando.
y eso hace que la úlcera se cure. Por eso es que ya no vemos pacientes operados por úlceras, ¿no? Vemos operados por cáncer, ¿sí? ¿no? Pero por úlceras ya no vemos, porque el omeprazol es un fármaco muy bueno para parar el sangrado, estabilizar el coágulo y cicatrizar una úlcera, porque actúa a nivel de esta bomba. Inclusive en la actualidad inclusive hay fármacos que ya no solamente actúan en la bomba, sino en el mismo inhibidor de potasio, Bomusaptan, Volusaptan, ahorita no lo tengo el nombre exacto, no se comercializa aquí, pero hay un fármaco que actúa no solamente en la bomba, sino en el mismo intercambiador de potasio, entonces es mucho mejor que el omeprazol, ¿ya? Pero como el omeprazol sigue siendo bueno, este fármaco no ha causado tanta sensación, ¿no? Entonces el omeprazol sigue siendo muy bueno, el esomeprazol, el esoprazol, los derivados, ¿no? Las familias del omeprazol siguen siendo muy buenos, por eso el otro fármaco no ha calado tanto, ¿no? Y no tiene muchos efectos adversos, felizmente, solamente a largo plazo, ¿no? Podemos usar omeprazol unos meses, no nos va a pasar nada. Hay varios estudios viendo efectos adversos también del omeprazol, han hecho estudios sobre osteopenia, por ejemplo, ¿no? Como disminuye el calcio, anemia ferropénica, y no hay, o sea, no se ve un impacto en realidad en este caso. Sabemos que sí disminuir el ácido dificulta la absorción de calcio y de hierro, pero no hay un gran impacto con el uso crónico de omeprazol. Sí, en pacientes de la tercera edad que consumen por muchos años, puede haber alteración, y en ellos sí se recomienda suplementos, ¿no? Pero en el resto de pacientes no hay mayor efecto de eventos adversos. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces este es grafiquito, que es lo que se deben llevar a casa, ¿no? Este grafiquito, ¿no? De esa manera ustedes van a, cuando ven alguna patología, todo, van a poder saber bien qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo se está actuando, ¿no? Esta célula T, sobre todo, la gran inhibidora, y nuestros 3 grandes estimuladores de la secreción de ácido, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, chicos, entonces si no hay otra pregunta, eso sería todo, ¿ya?